Con todos y todas. Soy Marta Bell, directora de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Hoy día estamos presentando una nueva ponencia en nuestro ciclo de conferencias geográficas. En este momento tenemos con nosotros el profesor Antonio Gallegos, quien es este semestre visitándonos desde España, ya no solamente virtual, sino está en residencia en Lima como investigador invitado del SIGA en el campus principal. El profesor Gallegos es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, en España, y miembro investigador del Grupo de Investigación Geografía Física y Territorio de la Junta de Andalucía. Ha trabajado, bueno, tiene el grado de doctor por la Universidad de Málaga con una tesis con el título Caracterización de cuencas fluviales periurbanas con riesgo de inundación en ámbitos mediterráneos y propuesta de cartografía de peligrosidad adaptada. Aparte de ese proyecto, de lo cual creo que vamos a escuchar una pequeña parte hoy día, tiene profunda experiencia con múltiples proyectos de investigación, diversas publicaciones y diversos trabajos más allá de la investigación en consultorías y trabajos con gobiernos provinciales. A ver, la ponencia hoy día se llama Ordenación de Territorio e Inundaciones en Regiones Mediterráneas y surge de esa idea de que los riesgos naturales no existen, sino existe un desbalance entre el conocimiento de los fenómenos físicos y el ordenamiento de territorio. Y esta relación se va a analizar en esa charla a escala regional, me parece. Así que, sin más, dejo la palabra al profesor Gallegos. Tiene aproximadamente 40 minutos. Mediante la charla, por favor, envíenme sus preguntas o comentarios para compartirlos al final. Pueden colocarlos, me parece, en el chat o por los comentarios en Facebook. Yo voy a estar atenta para pasarlos al profesor al final para una discusión en los últimos 15-20 minutos. Ok, entonces muchas gracias, Antonio. Te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Marta. Cuando esté llegando al límite de 30-40 minutos, por favor me avisas, por si se me pasa a mí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al CIGA, Centro de Investigación de Geografía Aplicada, a la doctora Marta Bell y al organizador de este ciclo de conferencias, a Fabián Drecan, la invitación para poder compartir hoy esta charla. Y como ya se ha comentado, vengo del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Málaga, por empezar a situarnos y porque tiene relación con lo que vamos a hablar aquí hoy, se encuentra en el sur de España, en la cuenca mediterránea, en una región con unas características muy específicas de aridez y torrencialidad en las precipitaciones. Además, en zonas mediterráneas se da una circunstancia que es bastante negativa para los riesgos naturales o para el desarrollo de la vegetación, y es que coincide en el tiempo la época seca y la época cálida. Bueno, antes de nada voy a compartir una presentación que tengo por aquí preparada, a ver si lo hago sin demasiada torpeza. Creo que es esta. Vale. No sé si se ve ya la pantalla compartida. Entiendo que sí, que debe estar viéndose todo ya. Correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues
Empezamos con una idea que seguramente ya habéis escuchado anteriormente, y es que los riesgos naturales no existen. Los riesgos naturales los riesgos no son un hecho natural. El comportamiento natural de las cuencas hidrográficas responde a unos patrones lógicos y sistémicos, entre los que se incluyen las crecidas, las disminuciones de flujo de escorrencia de los ríos, o incluso la desaparición completa de estos durante meses. Aquí estamos viendo unas fotos de una rambla en Málaga, cerca de donde yo vivo, donde, bueno, su estado normal es, como se ve en la derecha, prácticamente sin agua o directamente sin agua. Y cuando viene una lluvia, que no necesariamente tiene que ser una lluvia muy excepcional, simplemente una lluvia un poquito más intensa, pues vemos en la foto de la izquierda cómo va la rambla. Además, estamos hablando de ramblas que tienen anchura de superior a 100 metros, 100, 150 metros de anchura, con lo cual nos hace una idea de cuál tiene que ser la cantidad de agua que se evacúa en muy poco tiempo para que tenga esas dimensiones. Bueno, pues entonces lo que llamamos riesgos naturales, en realidad son la plasmación sobre el territorio de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento de los procesos naturales y de nuestra inadaptación al funcionamiento dinámico de la naturaleza. Un concepto importante para estudiar los riesgos es la región riesgo o el lugar de riesgo. Este es un concepto muy geográfico, dado que riesgo no responde a un hecho natural, sino a la existencia de ese hecho natural en un territorio con unas características concretas. Dentro de las muchas regiones riesgo que podríamos definir, hoy vamos a ver aquí la región riesgo del litoral mediterráneo español. Esta es una región muy significativa en relación a los riesgos, como digo, tanto por sus características geográficas como también por sus características antrópicas, por ese poblamiento tan intenso que tenemos en todo el litoral mediterráneo español, y no solamente en el español, en el francés, en el italiano, en el griego, el Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo norte, septentrional, siempre ha tenido una densidad de poblamiento muy intensa. Y bueno, y eso pues no, en un lugar con unas características físicas como la que vamos a ver ahora, pues es algo pues que va a generar conflictos sin lugar a dudas. Bien, bueno, aquí se trataría de esta franja que va desde Cataluña, desde los Pirineos hasta el Estrecho de Gibraltar, de lo que vamos a hablar. Además, en el actual contexto de cambio climático en el que nos encontramos, el clima mediterráneo es uno de los más frágiles por su torrencialidad pluviométrica y por lo próximo que está a la aridez. Aquí estamos viendo pues, la provincia de Almería, en la región mediterránea, que es un desierto, pero sin llegar a ser desierto, casi todo el litoral mediterráneo es muy árido y se mueve en esos ecosistemas desérticos o áridos. Bueno, leamos esta cita de este geógrafo francés que decía, las aguas marinas continúan recalentándose en relación al cambio climático. Las aguas marinas continúan recalentándose lentamente. Los máximos de anomalía térmica se acentúan y las diferencias de presión se exageran. Los vientos serán cada vez más violentos. La estación lluviosa volverá a contraerse y las lluvias serán más irregulares, más violentas y también más inútiles. Los ríos más inestables, acentuándose los estiajes, separados por inundaciones cada vez más cortas y peligrosas. Las erosiones se extenderán y agravarán. En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos afirmarlo, pero existe una amenaza. Bueno, pues esto lo escribió este francés de Fontaine en el año 1972, hace ya 50 años. Estaba describiendo el cambio climático cuando todavía no se hablaba del cambio climático. A día de hoy, evidentemente, ya no cabe ninguna duda, el IPCC ha corroborado punto por punto todo lo que este geógrafo francés ya observó en su momento. Y bueno, solamente hoy en día algunos negacionistas con unas razones más políticas que lógicas o científicas son los únicos que siguen negando la existencia del cambio climático, que tanto afecta en muchos aspectos a la vida de los seres humanos y a la geografía de manera concreta.
Bueno, como digo, todo esto es especialmente significativo en la región riesgo de la que estamos hablando, porque en el Mediterráneo la torrencialidad de las lluvias y la proximidad de la aridez son dos características muy definitorias. En el año 2002, dos autores españoles, Del Molar y Pita, mostraban un interesante planteamiento sobre los riesgos naturales cuando los presentaban como un factor estimulante para conocer el funcionamiento de la naturaleza. Efectivamente, en regiones donde las inundaciones o los riesgos generales en general los riesgos naturales en general son tan importantes, son muchos los investigadores y los técnicos que se esfuerzan por por entender su funcionamiento, y esto hace de manera indirecta que también conozcamos mejor el funcionamiento de los ecosistemas que nos rodean. Eh, y esto es especialmente importante en el Mediterráneo, donde la población siempre ha tenido una relación muy estrecha con el territorio. Siempre ha habido mucha densidad demográfica y han sido poblaciones muy dependientes del suelo. Primero por el intenso aprovechamiento agrario que hubo, ya posteriormente al sumarse también los usos turístico y residencial. Además, debemos sumar el hecho de que el Mediterráneo no es en absoluto un ecosistema resiliente, todo lo contrario, está sometido a rigores climáticos y geomorfoedáficos que favorecen una rápida ruptura del equilibrio cuando la intervención antrópica no es exquisita, y obviamente no lo es. Y también le tenemos que sumar, bueno, pues en España se ha dado mucha corrupción urbanística, el cortoplacismo político y la presión del sistema capitalista que lo mide todo, incluido el territorio, en euros. Vale, ya una vez que hemos visto esta introducción, vamos a ver ahora las principales características que definen las inundaciones en ámbitos mediterráneos. Vamos a ver primero las características físicas o las geográficas y luego ya las que tienen que ver más con la intervención del ser humano. En esta parte de la charla voy a ir un poquito más rápido para que podamos detenernos un poquito mejor en cómo se gestiona el territorio y sobre todo para que luego tengamos tiempo para el debate posterior, que me parece más interesante que la propia charla en sí. Bueno, pues entre los condicionantes del medio físico destacan la torrencialidad pluviométrica, la morfología, la geomorfología que tenemos en el Mediterráneo y la importancia de la erosión hídrica. La primera de estas características es la torrencialidad pluviométrica. Bueno, pues el Mediterráneo es un mar interior, un mar cálido, que esto desencadena con frecuencia intensas precipitaciones. Las precipitaciones más características que se dan aquí son las lluvias convectivas de alta intensidad, de corta duración y de extensión muy reducida. Puede haber una tormenta muy importante en unos pocos kilómetros del territorio y a 15 kilómetros más allá no estar lloviendo absolutamente nada. Este tipo de precipitaciones provoca crecidas relámpagos con tiempos de concentración de caudal muy cortos, en ocasiones incluso inferiores a 1 hora, y reaccionar a estas rápidas concentraciones de caudal es prácticamente imposible y con frecuencia generan víctimas mortales. Es llamativo que en pleno siglo XXI se sigan produciendo víctimas por inundaciones, pero por desgracia en España, en el Mediterráneo, son muy frecuentes. Cada vez que hay una dana o este tipo de lluvias convectivas, pues suele haber alguna víctima, muchas veces por arrastre de vehículos o bueno, por diversos motivos, pero como digo, muy llamativo que en el siglo XXI siga habiendo gente que muere por precipitaciones intensas, pero bueno, ocurre. Para ilustrar un poquito esto que estoy comentando, traigo aquí dos hidrogramas que he puesto juntos para compararlos. Uno es de un río que se llama Guadiana y otro es de otro río que se llama Armanzora. El Guadiana es un río que, siendo mediterráneo, tiene unas características diferentes, no tan puramente mediterráneas, y el Armanzora es un río puramente mediterráneo, es una rambla prácticamente, de hecho, bueno, prácticamente no, es una rambla. Entonces, veamos aquí cómo se comportan de manera muy diferente. Esto es un episodio real que ocurrió un día determinado. Durante 12 días, el Guadiana fue aumentando su caudal hasta llegar a un caudal de 4.500 metros cúbicos por segundo.
Luego pues fue descendiendo otra vez hasta que prácticamente el día 29 volvió a la normalidad. Pero fijaos ahora en la gráfica de abajo, la de las Almanzora, cómo se mantiene seco todos los días, ahora cae una precipitación intensa y sube su caudal de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana no, menos todavía, en cuestión de 4 horas, 5 horas, hasta los 3.000 metros cúbicos por segundo. Imaginaos una rambla donde no corre agua, lo que supone que la gente no le tiene ningún tipo de respeto, o anda por ahí, circula, en fin, y de pronto circula entre 3.000 metros cúbicos por segundo. Evidentemente eso es difícil de gestionar. Como vemos, al día siguiente prácticamente ya volvió a quedarse seca esta rambla una vez que pasó esa dana, esa lluvia convectiva. Bueno, según la guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en España, las características de las inundaciones que responden a eventos torrenciales son las siguientes. La impredecibilidad o dificultad de predicción son fenómenos convectivos que es difícil de predecir. Los tiempos de respuesta muy pequeños, la crecida del hidrograma es muy brusca, como acabamos de ver, el caudal punta llega en pocas horas o incluso en minutos. La alta capacidad erosiva, la intensidad pluviométrica genera una importante erosión hídrica, especialmente cuando coincide con climas semiáridos, como es el Mediterráneo. La potente capacidad de los mecanismos de transporte, hay una elevada proporción de carga sólida en estos flujos, hay una alta velocidad de la corriente y esto supone que tenga una gran capacidad de arrastre, no solamente de partículas de suelo, sino también de vegetación y de cualquier otro elemento natural o antrópico. Y también la formación y colapso de presas naturales y artificiales. La agresividad de las correntías, junto con otros factores como las características geomorfológicas de la cuenca, propicia la formación de numerosas presas con materiales naturales o artificiales. Y luego estas presas tienen dos consecuencias. Por un lado, el desvío de la inundación hacia otras zonas que en teoría no se deberían inundar, y luego que el gran caudal punta que se genera cuando la presión del caudal termina rompiendo la presa, pues sale de golpe y es un peligro añadido. Vale. En relación a esto último, voy a poner aquí un vídeo muy llamativo. En este caso es sobre una presa, pero en este caso no es una presa con material vegetal o con tierra, sino con coches. Esto será también con cierta frecuencia. Este vídeo nos muestra claramente la capacidad de transporte de la que acabamos de hablar. Y hay que recordar que no se trata de grandes ríos, sino normalmente de correntías efímeras, pero con una energía muy, muy importante. Bueno, voy a pasar a poner el vídeo. Bueno, pues lo que hemos visto es en un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana una crecida de un río, un arroyo realmente, no es un río muy importante, que termina desbordando, va por las calles del pueblo, arrastra, hemos visto coches, camiones, arrastra de todo. Esos propios camiones o coches terminan taponando una calle y de pronto la inundación se desvía a otra zona. Eh, Aparte de darnos cuenta de la importancia de que se den estas circunstancias, estas presas que se forman con cierta frecuencia, también estamos viendo en el vídeo la capacidad de transporte que tiene, también el porcentaje de sólido que lleva el agua. Nos podemos fijar de que esto no es agua, esto es un flujo de barro pues, con un porcentaje de sólido bastante importante.
O también la impredecibilidad y el pequeño tiempo de respuesta. El vídeo dura menos de un minuto y en pocos segundos vemos como una calle pasa de no tener agua a estar completamente inundada. No hay capacidad de reacción prácticamente ante estas situaciones. Bueno, otra característica es la geomorfología particular que tenemos en la región. El Mediterráneo está configurado por el proceso de colisión entre las placas africanas y euroasiáticas. Igual que vosotros aquí estáis en un contacto de placas, también lo estamos nosotros. Y esto hace que el relieve que tenemos sea un relieve litoral muy marcado, con potentes complejos serranos a pocos kilómetros del mar, porque es justo donde se está produciendo ese choque de placas. Esto configura ríos y arroyos de corto recorrido y de mucha pendiente. Aunque las cuencas más grandes son obviamente las que recogen más agua, pero el riesgo principal no lo encontramos en esas cuencas grandes, sino realmente las más pequeñas. Esto es una característica importante de las inundaciones mediterráneas y uno de los principales conceptos que la población debe comprender para que esté prevenida. Pues lo normal es respetar a los ríos de mayor anchura, a los ríos con cuencas mayores, y no darle la consideración que tiene a los ríos más pequeños, a las ramblas, que son precisamente las que generan las inundaciones y no los ríos grandes. En la fotografía podemos ver un ejemplo clásico de cualquier desembocadura de rambla, donde vemos como el cauce se usa como aparcamiento, como camino de acceso para vehículos. Es decir, no existe una percepción de riesgo en la población, no existe esa idea de que eso es una rambla que en cualquier momento puede bajar con un caudal muy importante. Se ven como si fueran caminos que la naturaleza hubiera abierto simplemente para que la gente pasee o circule con los coches, cuando evidentemente no es así. La tercera característica es la erosión de suelos, que es muy importante en el Mediterráneo. Este es quizás uno de los factores más importantes de las inundaciones mediterráneas y que más influyen en el comportamiento y en la peligrosidad final del flujo. Además, es un factor que no se tiene en consideración en los estudios de inundabilidad que se hacen en España. Esto supone que cuando se hace un estudio de inundabilidad para proyectar un puente o un entubamiento, o simplemente para saber hasta dónde se puede construir y hasta dónde no, se minusvalora el riesgo, porque los estudios no están dando resultados correctos. Esto ocurre porque se trabaja con agua destilada, prácticamente, como diríamos. No se tiene en consideración este material sólido. Entonces, los cálculos, ya lo estamos viendo aquí, para entubamientos y tal, a pesar de que se hacen para periodos de retorno de 500 años, que es una barbaridad si realmente lo pensamos, pero se terminan colapsando con lluvias que responden a un periodo de retorno, pues algunas veces menores a 50 o a 10 años. Ya os digo que están proyectadas para situaciones mucho más radicales, pero como no se está teniendo en cuenta el suelo, quedan invalidadas. Vale, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Ok. En resumen, cuando hablamos de inundaciones en el Mediterráneo, estamos hablando en realidad de un complejo sistema de peligrosidades asociadas que se activan por la precipitación, de manera que el evento tormentoso no solamente provoca la inundación, sino que activa también otra serie de peligrosidades que actúan de manera sinérgica, alimentándose unas a otras e incrementando notablemente las consecuencias de la propia inundación. A la inundación y a la erosión hídrica se deben sumar también los deslizamientos de laderas, que se producen por las fuertes pendientes que tenemos, por la compleja estructura geológica de las sierras mediterráneas. Son sierras muy complejas geológicamente, litológicamente, con frecuentes buzamientos, por la torrencialidad de las precipitaciones, la ausencia de vegetación, la erosión hídrica y, bueno, también de manera destacada por las alteraciones antrópicas del territorio, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí en las imágenes he puesto un ejemplo de deslizamiento que se produjo en Málaga hace poco, bueno, donde la ladera pues se llevó por delante una carretera con varios coches circulando, incluso había un coche con varias personas dentro, por suerte no pasó nada, pero
De hecho, estas situaciones son muy frecuentes también por allí. Vale, pasamos ya a lo que sería, hemos visto cuáles son las razones físicas, geográficas, ahora, o de geografía física, ahora las razones de geografía humana, las razones antrópicas, que son, si cabe, aún más importantes para entender por qué se producen tantas inundaciones en el litoral mediterráneo. Bueno, desde los años 50 del pasado siglo, el litoral mediterráneo ha sufrido un muy acelerado crecimiento de su importancia estratégica y económica. España se convirtió en pocos años, durante la dictadura que tuvimos, que era un país muy subdesarrollado, de pronto se convirtió a un país que era radicalmente diferente en muy poquito tiempo y obviamente, pues, como todo lo que pasa aceleradamente, no se hizo bien. Pasamos de un desarrollo que era prácticamente agrario, de un territorio que era prácticamente agrario, a un territorio también con un fuerte desarrollo residencial, con un fuerte desarrollo turístico. También apareció la agricultura intensiva, los invernaderos, los cultivos bajo plástico. En fin, el territorio cambió en muy pocos años muy importantemente. Pero ya desde antes de que esto ocurriera históricamente, el Mediterráneo siempre ha sido una región con una ocupación demográfica muy importante, con aprovechamientos agrarios muy intensos, con una gran importancia geoestratégica y comercial, y todo esto en una franja de terreno muy estrecha, con unas limitaciones geomorfológicas muy importantes y con unas limitaciones de capacidad de acogida muy importantes también. Como resultado, bueno, pues tenemos unos patrones territoriales intensos, desorganizados, desconectados de la dinámica natural del territorio, y esto pues supone que se induzca la peligrosidad, se genere exposición y se genere vulnerabilidad. Es decir, tenemos todos los factores de la ecuación de riesgo. Los principales procesos territoriales que interfieren con los riesgos naturales son el incremento de la población y el poblamiento, la intensidad de los usos agrarios, el proceso de litoralización. En España esto es muy común. La población está abandonando de manera masiva todo lo que son las provincias de interior y se están yendo a vivir a la costa, al litoral, y la periurbanización. La periurbanización es un modelo de desarrollo urbanístico muy común en el litoral mediterráneo, donde en lugar de crecerse de manera compacta, como debiera ser, se crece con urbanizaciones desligadas de la ciudad, que requieren muchos recursos extras de espacio de territorio más allá de la ciudad. Pues de vías de comunicación, centros comerciales, infraestructuras de abastecimiento. Además, se suelen realizar muchos movimientos del terreno, lo que dispara el arrastre y la erosión de suelos, rompe la red hidráulica anterior, que respondía a un perfil de equilibrio ya construido previamente. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que supone, pues, en vez de construir estas urbanizaciones en el entorno de la ciudad de Málaga, donde hay valles perfectamente válidos para seguir ampliando la ciudad, pues la gente se quiere ir a vivir a los montes que hay fuera de la ciudad. Entonces, claro, para construir estas urbanizaciones hace falta muchas zonas de excavación. Esta parte, todo esto de aquí está excavado y muchas zonas de depósito de materiales para situar encima las edificaciones. El resultado de todo esto es que sin que se hayan incrementado demasiado las precipitaciones torrenciales, que sí, con el cambio climático también se están incrementando, pero bueno, no tanto como para el incremento tan importante que se está dando en las inundaciones en los últimos años o en los últimos decenios. Además, se da el hecho, como ya he comentado antes, de que las inundaciones en los últimos años se han trasladado de las cuencas grandes a las cuencas pequeñas, básicamente porque las cuencas grandes se han regulado con embalses o se han hecho encauzamientos, y mientras que las cuencas menores, por el contrario, han sido invadidas por los procesos de periurbanización. Las afecciones que tiene la urbanización sobre los espacios fluviales y sobre el riesgo de inundación, pues, bueno, pues son las siguientes. Impermeabiliza el suelo, hay un mayor porcentaje de escorrentía,
incrementa la carga de sedimentos sólidos en el flujo, modifica la red hidráulica, el perfil de equilibrio que se había ido construyendo durante cientos de años, elimina la cubierta vegetal y se suelen urbanizar precisamente los espacios con mayor riesgo de inundación, por ser los de topografía menos abrupta. Vale, bueno, pues vamos a ver a continuación, ya vamos a una parte un poquito más práctica, algunos ejemplos que fui recopilando durante el proceso de redacción de la tesis doctoral. En la tesis trabajé con 3 cuencas fluviales de la provincia de Málaga, que son ejemplos de la influencia del comportamiento del ser humano y la mala ordenación del territorio en las inundaciones. Vale, el primero de los ejemplos es esta pequeña cuenca de un municipio que se llama Rincón de la Victoria. Bueno, en realidad son 2 cuencas anexas. Y en la cabecera de la cuenca podemos ver todo un sistema de viales que se desarrolló para hacer una macrourbanización. No se llegó a hacer nunca esa macrourbanización, se construyeron algunas edificaciones, pero como no se vendían, no se siguió construyendo. Pero bueno, todo lo que es la alteración de la parte alta de la cuenca, la estamos viendo en esta foto de Google Earth, que sí se llegó a realizar. Y bueno, ¿qué ocurrió? En el momento que se hace esto en una cuenca, en la parte superior de una cuenca mediterránea. Bueno, antes de pasar a los resultados, aquí he puesto unos detalles de los viales que se construyeron, que son además totalmente injustificados, tanta carretera para simplemente algunas edificaciones dispersas. Y lo que ocurrió es esto que estamos viendo aquí en esta diapositiva. En el año 2004, creo, se produjo una precipitación con un periodo de retorno, no recuerdo, pero superior a los 100 años de periodo de retorno. Claro, esa cuenca que se había liberado tanto suelo, haciendo tantos movimientos de tierra y tal, pues todo ese suelo terminó abajo en el pueblo de Rincón de la Victoria y terminó pues arrasando parte del pueblo y generando unos daños económicos muy, muy importantes. Ahora vamos a ver otro ejemplo de ocupación de cauces. Esto es el chiringuito Puente Romano. En Málaga llamamos chiringuito a los bares de playa, los bares que se sitúan junto a la playa. Y bueno, y aquí lo que estamos viendo es que ya no es que se aparquen los cauces, que es muy común, ya no es que se usen como viales, que también es común, sino que incluso se instalan negocios en el propio cauce, porque esto que estamos viendo aquí es una rambla. Este uso ilegal de los cauces lo sabe el Ayuntamiento de Málaga, lo sabe la Agencia Andaluza del Agua, que es la administración andaluza responsable de lo que es tema de inundaciones, dominio público hidráulico y tal, pero no se multa este tipo de ocupaciones. Un día pasando por aquí con la bicicleta, me bajé a ver si podía hablar con el propietario, pensando que no iba a querer hablar, pero sí, se dirigió a mí sin ningún problema. Le planteé la situación de que era ilegal aquello que estaba haciendo, si era consciente de que eso era dominio público hidráulico y tal. Me dijo que sí, con todo el descaro me dijo que sí, que sabía perfectamente que aquello era ilegal, pero que con un solo día de ventas en el chiringuito, en este bar, en este restaurante, ganaba más dinero de lo que le costaba pagar una multa. Y aún así me decía, dice, pero es que ni siquiera me ponen multas, así que no pienso cambiar donde coloco yo mi restaurante. Bueno, pues así las cosas pues ocurren luego desgracias personales como algunas que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esta es una foto del mismo arroyo del que estoy hablando, donde estaba el chiringuito Puente Romano. Esta es en el año 2010 y simplemente esta foto la traigo aquí para que veamos que cuando ese arroyo baja con agua, realmente baja con agua. Bueno, de hecho ni siquiera con agua, sino con este flujo de barro que es todavía más peligroso. Vale, aquí lo que vemos es una noticia de periódico de una sentencia en la que se concluía que unas inundaciones se habían producido porque un arroyo había invadido una construcción. No que la construcción hubiera invadido el arroyo, sino al revés. Era el arroyo el que había querido ir a por los edificios.
Por suerte, es una noticia ya bastante antigua, es del año 1991. Hoy en día estas cosas ya no pasan, pero bueno, nos sirve para ilustrar un poquito la ignorancia con la que se tratan estos temas muchas veces. Ahora, otro ejemplo de mala gestión del territorio y los resultados que esto trae. En esta primera diapositiva vamos a ver un vídeo de la Rambla de Finestrat, en la provincia de Alicante. Bueno, pues aquí se produjo una riada en el año 2011 y se llevó por delante un mercadillo, que es esto que estamos viendo aquí, todos estos camiones y furgonetas son los del mercadillo de venta ambulante, que se instalaba en el cauce de la Rambla, que es otra cosa muy común, aprovechar las Ramblas para instalar en mercados ambulantes. Bueno, el día que se produjo este vídeo que vamos a ver aquí, murieron dos personas, dos turistas británicos, que hubo una lluvia con una crecida muy rápida, como he dicho antes, la punta de caudal llega muchas veces en pocos minutos. Y ni siquiera tuvieron tiempo para abandonar la Rambla, eran dos personas ya mayores y murieron arrastradas por la fuerza del agua. Además, es curioso porque ni siquiera hay una percepción de riesgo. Estamos viendo, bueno, acabamos de ver una persona ahora mismo cómo ha caído. No, estaba diciendo precisamente aquí, esta persona, como no hay percepción de riesgo, la gente sigue evacuando el mercadillo sin darse cuenta de la peligrosidad y de cómo los pueden arrastrar, tal como está pasando aquí, a esta persona que la está arrastrando. Es un problema tanto de peligrosidad como de vulnerabilidad y de percepción de riesgo también. Bueno, no voy a dejar el vídeo entero porque este es un poquito más largo, pero voy a continuar un poquito con el argumento con el que he iniciado y por el que he puesto esta diapositiva. Y es que 6 semanas después de que ocurriera esto, de que murieran estas dos personas en esta rambla, salía una noticia en prensa en la que el concejal de comercio anunciaba orgulloso que se había trabajado contra reloj para poder volver a instalar el mercadillo en la Rambla. No que se hubiera trabajado para evitar que eso volviera a ocurrir y volviera a haber más muertes, sino para que volviera a tener uso público ese cauce. Efectivamente, la Rambla se habilitó nuevamente como mercadillo y como aparcamiento y bueno, esto me llamó mucho la atención, a pesar de que estos casos no son muy frecuentes, y lo puse en la página de introducción de la tesis doctoral, como he representado aquí, como ejemplo de la sinrazón de nuestros políticos. Lamentablemente pasó lo que tenía que pasar y poco después volvió a haber otro fallecido en esa misma Rambla, precisamente porque se le había vuelto a dar uso público a la Rambla. Y lo vamos a ver también en este vídeo. Es esta persona que quería la Rambla está habilitada como aparcamiento. Entonces, bueno, pues en cuanto que fue a llover, quiso retirar el coche. La crecida del caudal punta, pues como vengo insistiendo, es cuestión de pocos minutos y bueno, y aquí en este momento ya se lo arrastra el agua. El agua, si nos damos cuenta, apenas le llegaba a las rodillas, de hecho, por debajo de las rodillas, pero la fuerza de arrastre que tiene el agua en estas circunstancias y encima todo el material sólido que lleva, que la hace todavía más peligrosa, es capaz de arrastrar un coche o una persona aunque apenas tenga 30, 40 o 50 centímetros máximo de altura. Bueno, esta persona parece en todo momento que se va a levantar y va a salir fácilmente de ahí, pero no consigue levantarse. De hecho, ahora vamos a ver aparecer también dos policías en el vídeo que se dieron cuenta de lo que ocurría y que se acercaron con toda la tranquilidad del mundo, como si no estuviera pasando nada y no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona. Voy a avanzarlo un poco. ¿Ves? Aquí está la policía llegando con toda la tranquilidad, no tienen ninguna percepción de lo que realmente está pasando.
Y bueno, esta persona, pues en estos momentos ya posiblemente ya haya ahogado y haya fallecido. Bueno, pues esto se lo debemos agradecer al concejal de comercio de esta localidad que, bueno, con su gran sabiduría decidió de que el cauce tenía que tener uso público después de que hayan muerto dos personas poco tiempo antes. Vale, continuamos. Otro ejemplo característico de la periurbanización es esto, que se da también mucho en el Mediterráneo. Es un antiguo cortijo de uso agrario antiguamente que se reutiliza en la actualidad como hotel. Está situado junto a una rambla, es esta que vemos que pasa aquí. De hecho, la única entrada al cortijo es por la rambla, tienes que cruzar la rambla. Bueno, en una de las visitas de campo que hice a la cuenca del río de la Cala, donde se encuentra este cortijo, el hotel rural estaba incomunicado por la crecida del río. Había llovido un poquito el día anterior, no había sido una lluvia muy intensa, sino una lluvia normal y corriente. Y al ser esta la única vía de entrada y salida del hotel, pues quedó incomunicado. Le estuve preguntando, me le estuve preguntando a los vecinos y me comentaban que cuando la rambla baja con agua y que ocurría con cierta frecuencia, los clientes se tenían que quedar dentro del hotel 1 o 2 días hasta que volvía a desaparecer el agua y podían salir, o bien si tenían que coger un avión o algo y era urgente, lo hacían con un todoterreno con el riesgo de arrastre de vehículo que eso tiene. Vale, ya para ir finalizando, simplemente voy a comentar, bueno, pues algunas posibles medidas preventivas. A ver, conocer el funcionamiento de los ecosistemas y los factores de las inundaciones es importante, pero no nos tenemos que quedar ahí, sino que como geógrafos, como geógrafas, nuestra función principal tiene que ser transformar eso en propuestas metodológicas y en planes de acción. Así nos tenemos que preguntar cómo se puede actuar preventivamente para evitar de que se produzcan estos riesgos. Esto evidentemente varía según la casuística de cada región riesgo y para el caso concreto de la región mediterránea publiqué en 2018 un libro en el que se exponían 50 medidas de prevención. Simplemente voy a comentar aquí pues 8 de ellas. Por ejemplo, se deberían favorecer las áreas de inundación preferente. Es decir, una vez que asumimos que es imprescindible que los ríos desborden para dar salida al caudal y energía excedentes, porque no puede ser de otra manera, es mejor favorecer que estas zonas de desbordamiento se produzcan de manera controlada, donde nosotros le digamos al río y no cuando llega a las zonas urbanas, que es cuando se genera el daño más importante. También se debería regular la cartografía de riesgos naturales en los planes urbanísticos y territoriales y sobre todo hacerla vinculante. Esto en España ya ocurre con la cartografía de inundabilidad, pero no con otros riesgos como la erosión de suelos o los deslizamientos de ladera que para la planificación urbanística todavía no se tienen en consideración. Se debería también estudiar de manera interrelacionada los distintos riesgos naturales y no de manera individual y sectorial, pues se están dejando de considerar efectos sinérgicos que son muy importantes. Como ya comentaba antes, los estudios de inundabilidad habría que incluir también el porcentaje de material sólido que lleva el suelo y no solamente el agua como si fuese agua destilada. Otra medida interesante sería obligar a quienes se sitúen urbanísticamente en zonas de riesgo a contratar una póliza de seguros que garantice la cobertura total de daños y que libere a las administraciones de responsabilidades económicas que no deberían corresponderle. Estas pólizas, que creo que en Estados Unidos sí son obligatorias, nos ahorrarían muchos millones de euros al año que pagamos con nuestros impuestos y además actuarían regulando el mercado del suelo, dado que cualquier promotor evitaría situarse en zona de riesgo porque le resultaría más caro que en una zona que no es de riesgo, no tendría que pagar esa póliza. Con lo cual, normalmente las zonas de riesgo estarían más desocupadas. También se podrían empezar a usar los suelos drenantes en las ciudades y establecer un porcentaje mínimo de superficie no impermeabilizada. En lugar de tanto cemento, de cementarlo todo, tendríamos que optar por superficies más naturales, por más zonas verdes, más zonas con suelo drenante, porque de hecho existe también, está empezando a usarse, pero todavía muy poco,
una especie de suelo drenante que incluso sirven para calzadas, para que circulen coches por encima, que es como un material sólido pero poroso y permite de que la escorrentía no se genere, sino que vaya hacia el subsuelo. En pueblos y ciudades ya urbanizados, donde no hay mucho margen de actuación, se debería optar por planes de reforestación en las cuencas periurbanas y reducir con ello pues, los riesgos de inundación, erosión y deslizamiento. Se podría crear un sistema de alerta para que la población en zonas de riesgo reciba avisos en el móvil cuando haya un riesgo determinado. Hoy en día, con los servicios de geolocalización de los móviles y metiendo en ese sistema la cartografía de peligrosidad que en España ya existe, esto sería perfectamente factible. Por ejemplo, pongamos que se produce una situación atmosférica determinada por la que se prevé, se estima que van a caer 100 litros por metro cuadrado en el municipio de Marbella. Esa precipitación se puede transformar con un sistema de información geográfica fácilmente en zona inundable basándonos en la cartografía de peligrosidad que ya existe. Pues todas las personas que geográficamente vivan o que en ese momento se localicen dentro de esa mancha de inundación recibirían un aviso en el móvil para que estén prevenidas de la posible crecida y, por ejemplo, retiren sus coches. Y ya por último, se debería mejorar la conexión entre las administraciones, los responsables políticos, técnicos, arquitectos, especialistas de todo tipo, que bueno, eso al menos en España no ocurre hoy en día. Por un lado, en España van por un lado las administraciones, por otro van la universidad, por otro van los centros de investigación. No nos podemos permitir que las universidades y los centros de investigación que viven con fondos públicos no repercutan todo ese proceso en la sociedad, que es de donde vienen los fondos que lo pagan. Bueno, y yo creo que ya con esto, para no extenderme y tratar de ajustarme al tiempo que habíamos comentado, finalizo mi exposición. A partir de ahora, cualquier comentario o cualquier cosa, pues abrimos un debate el tiempo que Marta estime. Muchísimas gracias. En realidad se pasó un poco de tiempo porque honestamente ni siquiera estaba viendo el reloj, estaba tan interesada en la presentación. Yo quisiera hacer tengo acá apuntado como 15 preguntas, así que obviamente no vamos a tener tiempo y hay algunos de público que me han llegado por el chat interno. Quisiera, antes de pasarte la primera pregunta por el chat interno, hacer una pregunta desde mi propia ignorancia, pero que quizás otros miembros del público peruano podría también tener la misma duda. No había escuchado antes, y esto quizás mi propia ignorancia en el idioma castellano, no había escuchado antes la palabra Ramla. No sé si podrías darnos una definición rápida o vincularlo con un proceso más local para nosotros. Pues perdona, daba por hecho que Rambla también se usaba aquí en América, pero veo que no. No, Rambla simplemente es un tipo de cauce, un tipo de río que solamente lleva agua cuando hay precipitaciones. Digamos que en el Mediterráneo más de la mitad de los ríos, en torno a, no sé, 60-70% son ramblas, es decir, no tienen agua de manera continua, sino solamente cuando se produce una precipitación. Probablemente, como estudié geomorfología en inglés, probablemente es por eso que no la había escuchado, pero gracias. Quizás aquí lo entendemos como quebrada, no sé. Ya, entonces la primera pregunta que tenemos de público es, ¿la planificación territorial en España tiene mecanismos vinculantes con otros órganos como centros de emergencia? Uy, está llenando el chat y se me cortó. Como centros de emergencia o municipios y gobiernos locales que faciliten la gestión reactiva de la comunidad civil y los centros poblados frente a fenómenos de inundación. Mecanismos vinculantes A ver, algo de hay. planificación territorial y centros de emergencia. Ya. A ver, algo, bueno, existen evidentemente, no existe la coordinación, existen efectivamente los protección civil, por otro lado está
la Agencia Andaluza del Agua, porque la gestión del agua en España está descentralizada, está por comunidades autónomas. Entonces, existe un organismo de cuencas, un organismo relacionado con el agua. Por otro lado está la protección civil, por otro lado están los municipios. Lo que no existe es la coordinación entre esos, ni con las universidades. Lo que haría falta es ese tipo de coordinación para que no se actúe cada uno por su lado. Cada uno tiene su protocolo, sabe cómo actuar, pero seguramente si se coordinase funcionaría mucho mejor, sin duda. Ok. La siguiente pregunta tiene que ver, y creo que un poco estabas contestándolo al final, pero sobre todo en zonas de periurbanización. Y seguro que aquí estamos, la pregunta viene desde la perspectiva peruana, ¿no? De sitios periurbanos, creciendo muy rápidamente sin mucha planificación. Pero ¿cuáles podrían ser estrategias para reducir el riesgo o evitar o reducir la ocupación de esas zonas? Entonces, quizás pensando también en ese bar o ese mercado, ¿cuáles son estrategias reales entonces para evitar que se ocupan esas zonas? Bueno, aquí básicamente la estrategia es multar y usar la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico. En España, no sé si aquí en Perú también, trabajamos a dos niveles. Por un lado, lo que es el planeamiento urbanístico, que es cómo se gestionan los pueblos y las ciudades. Y luego hay también unas políticas de ordenación del territorio, que ya las gestiona la Junta de Andalucía, ya a una escala diferente. Usar tanto el planeamiento urbanístico como la ordenación del territorio para para decidir cuáles son las zonas de riesgo, las zonas en las que se puede construir, ya no solamente de riesgo, sino que genera algún daño al paisaje, genera algún daño ecosistémico. Y en la teoría es así. En la teoría, cuando se hacen los planes generales de ordenación urbana, que son las herramientas que tenemos allí para decidir cómo va a crecer una ciudad, se indica cada suelo la aptitud que tiene y para qué debe usarse ese suelo. ¿Qué ocurre? Que luego hay muchas recalificaciones porque hay los intereses económicos en España, sobre todo en el Mediterráneo, han sido brutales en los últimos años. El Mediterráneo ha pasado de ser una zona pues agrícola a una zona donde se ha movido muchísimo dinero. Entonces, esos intereses económicos hacen que estos planes, que se hicieron seguramente con toda la buena voluntad del mundo, o no se respeten o directamente se incumplan con todo lo que eso ha supuesto de políticos que han ido a la cárcel, porque por suerte en un principio parecía que podían hacer lo que quisieran, pero hubo un momento en que empezaron a caer en cascada políticos muy importantes porque no estaban cumpliendo estos planes y bueno, y empezaron a entrar a a hacer juicios y esto empezó a controlarse un poquito, pero básicamente con el planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y ya está, es que existen las herramientas, solamente hay que cumplirlas. Bueno, mientras llegan más preguntas, yo quiero aprovechar esa respuesta para una de las mías, porque yo creo que acabas de dar la entrada a una de las cosas que más me daba curiosidad del caso. Em, Creo que uno de los argumentos se trataba de tema de conocimiento del paisaje, de los fenómenos, del posible riesgo. Em, Quizás, ¿cómo fue en otras épocas anteriores? Estas dos preguntas realmente. ¿Este tipo de inundación, este tipo de flujo fue aprovechado de alguna manera para la agricultura, como es el caso en otras zonas con tipo de flujos de agua semejante? Em, ¿Y cómo afecta ese desarrollo de que acabas de explicar? em, Quizás atrayendo a personas que no tienen larga historia en el sitio y entonces no entienden muy bien cuáles son los riesgos. Entonces, quizás pensando en conocimiento adquirido por el tiempo,
pensando en diferentes periodos, un poco va mi curiosidad. No es A ver, exactamente la pregunta. respecto a la primera pregunta, a ver si te he entendido bien, pero realmente el problema que tienen este tipo de ríos que tenemos en el Mediterráneo es que al tener un tiempo de concentración tan bajo, ese agua es difícilmente aprovechable porque es agua que no termina filtrando. Es decir, de pronto llueven 100, 150 milímetros en cuestión de horas, en menos de un día. Entonces, esa lluvia tan intensa, el suelo no la puede filtrar, escurre casi completamente. Si además se suma que tenemos suelos con muy poca vegetación, muy delgados, muchos lectosoles y suelos que no tienen esa capacidad de filtrar, significa de que pocas veces podemos aprovechar ese agua o para riego o para cualquier otro uso, porque es agua que escurre muy rápidamente y nada, en cuestión de minutos, en cuestión de pocas horas, ya está en el mar. Son las lluvias que son más suaves, efectivamente las que sí filtran y sí tienen otro aprovechamiento. Pero este tipo de lluvias, que suponen un porcentaje importante del total de precipitaciones que tenemos en el Mediterráneo, no son aprovechables por eso, por la intensidad con la que caen y porque son cuencas normalmente que en muy poco tiempo están desaguando. Y lo de... ¿Era esa la primera pregunta? No sé si me he ido yo por otro... No, no, eso era la pregunta. Ahora sí también no conozco la palabra, lamentablemente, pero sí sé que en Bolivia, en el sureste de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, habían sistemas antiguamente, ya tiempos prehispánicos, ¿no? De aprovechar esos tipos de flujos en quebradas secas, flujos Ajá. de vez en cuando, tipos de pequeños represas en la tierra, de justo tratar de aprovechar un poco. Y no sé si también en esa zona de España había una tradición ya eh, hace cientos o miles de años de algún otro tipo de vivir con este tipo de fenómeno. Eso era la pregunta. Pero también en general me interesa ese proceso de adquirir conocimiento sobre los fenómenos en un territorio mediante la experiencia de vivir con esos fenómenos, ¿no? Entonces, si estás también hablando de una población más reciente llegado de otra zona, ¿cómo esto todo influye o relaciona? Vale, bueno, pues completando entonces la pregunta anterior, pues realmente no había mucho aprovechamiento. Imagino que la zona de Bolivia, a lo mejor las cuencas no están tan pegadas al mar y se puede. Pero de todas maneras, bueno, aquí en España estuvieron los árabes muchos años y ellos controlaban muy bien todo el tema de irrigación y tal. Y sí, tenían canales y tal, evidentemente, pero según en qué zonas eran más válidos o no. Normalmente era agricultura de secano lo que había prácticamente. Y después la segunda pregunta sí es muy interesante, porque claro, creo que he comentado en algún momento durante la presentación que el litoral ha pasado en una serie de años, en unos pocos decenios, de prácticamente estar habitado por algunas ciudades importantes, pero sobre todo por muchos pueblecitos pequeños que se dedicaban a la pesca fundamentalmente o a la agricultura, localidades muy pequeñitas, a convertirse en macrociudades en cuestión de 20, 30, 40 años. Todo eso es gente que ha venido de fuera, gente que no conoce el territorio, no conoce cómo funciona el territorio. En España, el Mediterráneo funciona de manera muy diferente a cómo funciona el interior de la península, el interior del país. Entonces, alguien que viene de otra provincia y se sitúa en Rincón de la Victoria, en Marbella o en Almería, no sabe realmente lo que es una rambla, porque nunca en su vida ha visto una rambla, no sabe cómo funcionan las precipitaciones. Ese desconocimiento es el que ha generado una vulnerabilidad muy grande y es el que ha generado pues, muchos de los fallecimientos que se han producido y muchos de los daños económicos que se han producido precisamente por eso, porque aparte que hoy en día la gente ya no tiene esa vinculación con la tierra que sí se tenía anteriormente. Hoy en día tenemos una vinculación con el medio ambiente como muy etérea, pero no es una vinculación real, no se conoce realmente cómo funciona la naturaleza y el territorio. Bueno, me encantaría seguir hablando de ese tema y quizás otro día
te invitamos a conversar más. Me llegó una pregunta más del público, así que creo que voy a dar preferencia a esa pregunta y con esto quizás las conclusiones finales. ¿No existiría alguna forma de legislación que pudiera darle una categoría de zona de tratamiento especial a estos espacios inundables por movimientos de masa, de la misma forma que ocurre con el caso de las costas? Realmente no existe. Hace algunos años, sí es verdad que cuando se hacía planeamiento urbanístico, se hacían estos documentos de planeamiento urbanístico, se hacían mapas de erosión de suelo, mapas de deslizamiento, pero por algún motivo dejaron de hacerse y no existe. Existe una figura muy clara y además vinculante para las zonas inundables antes de desarrollar urbanísticamente o de alguna otra manera un territorio, hay que hacer un estudio de inundaciones. Ese estudio es un estudio que está muy bien, o sea, que se tiene muy en consideración, es totalmente vinculante, pero solamente para las inundaciones. Claro, lo que ocurre es que esos estudios lo que nos dicen es dónde se va a producir la mancha de agua, de la inundación, pero me parece más importante saber dónde se va a generar esa inundación, porque si actuamos en la zona que genera la inundación, no se va a producir la mancha abajo. Y aparte, si actuamos también con las zonas que generan erosión, vamos a evitar que se pierda esa capacidad agronómica de suelo, o si actuamos en la zona donde se producen deslizamiento de laderas, vamos a evitar también desastres que cuantitativamente son menos importantes que los de la inundación, pero que también se dan en España. Entonces, no existe y sería interesante que existiera efectivamente. En realidad hay tanto por hacer, desde planificación hasta legislación, hasta educación, ¿no? Eh, Me he quedado pensando mucho en las comparaciones con eventos que han sucedido en Perú y en otros sitios, y uno también es el tema de turismo y cómo realmente capacitar o educar a turistas en los riesgos de la zona que están visitando. Eh, bueno, yo creo que honestamente podríamos quedarnos hasta mañana y agradezco al público que ha asistido. Ojalá que la charla se quede grabada porque yo creo que va a ser muy interesante para algunos estudiantes, sobre todo los que justo están interesados en esa intersección entre riesgo y urbanización, ¿no? Que es un tema muy importante también a trabajar aquí. Eh, Quizás para cerrar nos podría contar, por favor, sus planes para el tiempo que le queda en Perú y no sé si hay unas palabras de conclusión. Bueno, pues nada, simplemente me gustaría, el hecho de estar aquí en Perú, ya lo hablamos en su momento, es un poquito de ver el funcionamiento de las cuencas aquí, ponerlo también en consonancia, en comparación con las mediterráneas. Hay similitudes, evidentemente, hay diferencias, obviamente, y bueno, pues me gustaría un poquito profundizar en eso y esta conclusión, pues nada, simplemente que deberíamos, sobre todo más que nosotros, los geógrafos, las geógrafas, los administradores, los que gestionan, deberían pararse a ver cómo funciona, cuál es el funcionamiento de los ecosistemas y en lugar de tratar de ponernos por encima de ellos con ingeniería y tal, deberíamos tratar de funcionar nosotros igual y seguramente sería todo mucho más, habría mucho menos riesgos y sería como mucho más coherente nuestra forma de vivir. Así es. Ok, muchísimas gracias, profesor Gallegos, muchísimas gracias al público y a la facultad por organizar el evento también con tan poca anticipación. Solo quisiera cerrar mencionando que aún nos queda una charla en el ciclo de conferencias de Geografía y Medio Ambiente del primer semestre de 2022. Es el 30 de junio al 12 de día y la doctora Ana Ochoa Sánchez de la Universidad de Azuay en Ecuador va a hablar sobre los impactos del cambio climático en los sistemas naturales y humanos en los Andes.
Y con esto cerramos el ciclo para el primer semestre y pronto anunciaremos este programa para el segundo semestre. Así que otra vez, muchas gracias, profesor Gallegos, y estaremos A conversando vosotros. más. Adiós, chao. Chao, gracias. Gracias.